Y por último, Juan, ¿qué pregunta te hubiera gustado que te haya hecho? Que muchas veces lo que elaboran las leyes, lo que elaboran los registros, lo que elaboran todas estas limitaciones a campo, no cruzaron nunca la General Paz. No saben lo que es una vaca, no saben cómo se maneja en el campo, no saben los desafíos, no saben los problemas que tienen. O hasta a veces dicen, yo vengo del interior, vengo de, qué sé yo, vengo de una provincia del interior y que qué sé yo. Los tipos capaz que vivieron en un country. Lex Café. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos en el primer podcast del Club de Abogacía con nada más y nada menos que Juan Cruz Gallo, profesor de la Universidad del SEMA, contador y nada más ni nada menos que magíster en agronegocios. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andan, Lea? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo tranquilo. La verdad que muy contento de estar acá, orgulloso de ser el primero y la verdad que muy, muy contento de poder acompañarte en este podcast. Como dije antes, yo a Juan lo conozco porque fue mi profesor de herramientas prácticas. Nos dimos cuenta que estaría muy bueno hacerle preguntas particularmente desde su órbita. Vamos a tratar temas de contabilidad y temas de agronegocios, pero desde la esfera del derecho. Así que si sos alumno de abogacía, si sos alumno de contabilidad, anda a buscar tus pochoclos, tus pororó, como vos le digas, y disfruta porque tenemos a un especialista de los buenos, de los mejores que hay. Así que, bueno, Juan, ¿empezamos? Dale, vamos, vámonos. Primer pregunta, ¿cómo impacta la legislación argentina en el desarrollo de los agronegocios? Bien, la legislación argentina, más que nada, donde más impacta es el tema de los impuestos, es mucho de derecho tributario, mucho de cómo están creadas las leyes impositivas en los agronegocios. Sobre todo en la parte que afecta a las finanzas de las empresas. Estamos con temas todos los días de problemas de IVA, problemas de impuestos que se crean nuevos, regulaciones, y después ni hablar de otro tipo de leyes más de forma, como por ejemplo los contratos, que no sé, después si quieres hablamos de ese tema porque es como un tema aparte, todos los requisitos que tiene que cumplir el campo, con contratos, con requisitos técnicos, información que hay que cumplir, información que hay que presentar. Es todo una red interminable de requisitos que tienen que cumplir los productores rurales, ya sean chicos o grandes, para poder llevar a cabo su negocio y, bueno, más que nada, poder producir. Y bueno, la verdad que me parece que, por lo menos por lo que es el campo, de lo que fue históricamente el campo en Argentina, me parece que se merece un poquitito más de libertad para actuar y, bueno, darles un poquito más de incentivo como para que sigan produciendo cada vez más. Sí, desde luego. Y ya que nos estamos metiendo en materia contractual y que me diste el puntapié, te quiero consultar desde tu perspectiva en la práctica, ¿cuáles son los aspectos más importantes, ¿no? A la hora de redactar los contratos, porque tanto vos y yo sabemos que los abogados y los contadores suelen trabajar juntos, pero muchas veces tu cliente o nuestros clientes no lo saben y de repente primero acuden a vos. ¿Vos qué les decís? ¿Cómo se protegen los derechos de ambas partes? Sí, exactamente. Con el tema de los contratos, la mayoría de los contratos que hay, sobre todo en la industria de agronegocios, en trabajo rural, por así decirlo, son contratos de generalmente de alquiler de campos, a parcería. Son contratos muy, muy habituales, generalmente se hace una vez por año. Si bien no es necesario, la gran mayoría se hace una vez por año. Y también, de vuelta, requisitos más que nada impuestos por AFIP, que en realidad es raro que la AFIP, que es que el recaudador de impuestos, ponga este tipo de requisitos en los contratos, pero bueno, la verdad es que hay un sistema que se implementó hace ya unos años que se llama CISA, que es un sistema simplificado, que la verdad que está bastante poco simplificado, que pide muchos de estos requisitos que te decía para los contratos, que son, imagínate, de qué manera se va a pagar el contrato, obviamente fecha de inicio y fecha de cese de las obligaciones. Nos pide, por ejemplo, hasta que hagamos un mapa satelital de dónde están los campos situados, con un polígono, o sea, una foto satelital de Google Maps, nos hace dibujar un polígono de dónde está el campo, o sea, ya estamos rozando hasta en trabajos de geógrafo, o sea, no tiene nada que ver. Entre, por ejemplo, ¿para qué vamos a utilizar el campo? O sea, si bien esto, qué sé yo, muchas veces en el campo pasa que se alquila un campo y por temas climáticos tenemos que cambiar el uso que le damos de un campo, por ejemplo, de agricultura, ganadería,
día o viceversa. En los contratos nos obligan, por ejemplo, la ANFIP a decir ya de antemano para qué vamos a utilizar ese contrato. Por suerte, en el campo medio que se alivianó un poquito esta carga administrativa que te contaba, porque había en un momento 2 registros distintos para cargar los contratos de alquiler de campo. 2 registros distintos para cargar lo mismo. Uno que era el agropecuario, el CISA, y otro más que, bueno, que se implantó hace muy poco con las obligaciones de los contratos de alquiler y está incluida también los alquileres de campo. Por suerte, con el campo se dieron cuenta en un momento que ya tanto no daba. Pero igualmente este tema de los contratos es un tema bastante importante, bastante usual, en la cual trabajan contadores y abogados al mismo tiempo. También hay temas de escribanos también que tienen trabajo acá bastante con los contratos. Los agronegocios en general son áreas en las cuales la labor profesional, tanto de contadores como abogados, tiene mucha demanda. Sí, no, desde luego, y de repente me surge que te pueden llegar con la consulta de cómo protejo mi propiedad sobre el otro, qué contrato tengo que armar para delimitar mi territorio, que esos famosos metros, ¿no? Que se ocupan y no están bien delimitados. Bajo tu óptica, ¿qué desafíos legales se enfrentan estos mismos en relación con la propiedad y el uso de la tierra? Sí, la verdad es que por lo menos en donde trabajamos nosotros, que es Cuenca de Río Salado, que es partidos de Chivilcoy, Lobos, Saladillo, 25 de Mayo, Roque Pérez. Para los que conocen, es una zona que está pasando el aeropuerto de Seiza, unos 60, 80 kilómetros después del aeropuerto, que es pleno campo. Por suerte, en esa zona no hay problemas de propiedad privada, sobre todo con los campos de la parte de inmuebles, porque está todo bastante delimitado, los alambrados están bastante bien establecidos y aparte son campos, zonas que históricamente fueron ya propiedad de determinada familia, entonces es como que medio no se jode mucho con eso, por así decirlo. Con lo que sí suele haber problemas, sobre todo que vos mencionaste de propiedad privada, es lo que estuvo pasando hace unos años, el tema de la quema de los silobolsa. Por ahí, para los que no conocen mucho tema de jerga, mucho de los procedimientos y el trabajo rural, los silos, que son esos tubos de metal enorme, que es donde se guarda alimento, donde se guarda cosecha, donde se guarda semillas, lo que sea, son caros. Entonces mucha gente lo que hace es hacer un silo bolsa, es dejar, por ejemplo, la cosecha, uno cosecha soja, maíz, lo que sea, y lo deja tirado en el piso, lo deja acumulado como una pilita en el piso, bueno, para que no se estropee esa cosecha con la humedad, con la lluvia, con el viento. Lo cubren con una bolsa, con una lona especial que se conoce como silo bolsa. Si uno va por un campo, va por la autopista, por la ruta, y mira para los campos y ve parece como unas cápsulas blancas, bueno, esos son silo bolsa. Lo que estuvo pasando últimamente, que se tildaba al campo de especulador. Básicamente, ¿qué pasaba? Los productores rurales cosechaban, tenían la cosecha ahí en los silo bolsa y estaban esperando que el precio del cereal subiera para venderlo, obviamente, más caro. Porque ¿por qué alguien tendría que vender un cereal cuando está barato y ganar menos? Entonces pueden esperar, si tienen la chance de esperar, pueden esperar y venderlo cuando está más caro. Bueno, esa conducta se la tildó de especuladora. Entonces, algunos malvivientes iban y, bueno, se puede decir capaz que estaban influenciados por temas políticos o no, la verdad que ya me excede. Pero iban y le prendían fuego a la cosecha, prendían fuego el silo bolsa, le prendían fuego literalmente sus cosechas, el laburo de todo un año, en el cual los productores habían gastado fortunas en semillas, fertilizantes, fumigador, todo el laboreo, cuidar todo el año el fruto, cosecharlo y que después venga una persona y te lo prenda fuego y te quedabas sin nada. De Claro, estos episodios hubo bastantes y bueno, tuvieron que empezar a adoptar medidas más de seguridad. claro, bueno, desde luego, y de repente, como vos mencionás, de proteger su propiedad, de que no les incendien las hidrobolsas.
Desde tu óptica, ¿cuáles son los métodos más eficaces para la resolución de conflictos en los agronegocios en Argentina? Cuando un cliente tuyo te Sí. toca la puerta y te dice, che, me pasó esto. Sí, 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 la verdad es que los agronegocios, por lo menos como están, estamos ya hablando de lugares que están mucho más alejados de lo que es la ciudad. Estamos hablando muchas veces de poblados que tienen a veces no más de 10.000 habitantes. Ahí lo que sería el sistema judicial, poder judicial está bastante precario. Suele tener mucha demora, sobre todo porque generalmente a veces los juzgados que tratan ciertos problemas de estos están unificados de manera regional. Entonces, por ejemplo, capaz que el pueblo donde tenemos la oficina nosotros depende de la ciudad de Mercedes, que no queda ni cerca, y además la ciudad de Mercedes nuclea también un montón, como ese juzgado regional. Entonces, es muy complicado a veces tener que solucionar este tipo de problemas yendo a un tipo de juzgado o básicamente a un juez que solucione ciertos problemas. La verdad es que para enfrentar este tema de la dificultad del acceso a la justicia, sobre todo en el medio del campo, muchos directamente intentan prevenir el problema. Y la verdad que en el campo es medio complicado, entonces a veces uno, no digo que vive que vive a merced de Dios, pero intentan adoptar muchos métodos, por ejemplo, de vigilancia, de fortificar los alambrados, muchos métodos básicamente para prevenir cualquier tipo de delito, cualquier tipo de problema, para tener que evitar ir a la justicia, porque ya saben que ir a la justicia, sobre todo en el medio del campo, puede ser costoso, tanto en honorarios como en tiempo, y bueno, es por ahí el último recurso. Claro, en la práctica deja de ser eficiente y casi que pasan a ser la ley del más fuerte, ¿no? Están Y como en un estado de naturaleza. a cierto punto, a cierto punto sí. Buenísimo. Y voy a moverme un poco ya desde el área de la propiedad privada y me quiero centrar específicamente en la exportación e importación de productos agrícolas. Para vos, ¿cuáles son las principales consideraciones legales que tiene que tener la gente que le interese los agronegocios? Para importar y exportar, bueno, para importar y exportar, sobre todo para exportar, no hay tanto problema porque generalmente la exportación de todo lo que es cosecha y todo lo que es materiales provenientes del campo suele estar ya establecida y centralizada por ejemplo, los acopios o por algún trader que básicamente te compra la cosecha y ya ese mismo la exporta. Por ejemplo, uno grande es Cargill, entre otros, muchos otros. De esas empresas hay un montón, son empresas ya muy establecidas, multinacionales, que tienen un montón de laburo y para exportar, la verdad que es el problema. Para importar, ahí sí está un poco más complicado. Si bien algunas restricciones que se están intentando levantar ahora, la verdad es que a menos que sea maquinaria, que esa maquinaria importada hay, por ahí no tanto en stock, pero hay. El tema es que es muy cara, muy, muy cara, porque es un precio dólar. La verdad que tanto para agronegocios como para otras industrias también, todo lo que es insumos importados está bastante limitado, bastante limitado. Por suerte, acá en Argentina, la industria agrícola, agropecuaria, está bastante avanzada. Entonces, muchos implementos, muchos insumos, semillas, fertilizantes, los nacionales son muy buenos, tecnológicamente están muy avanzados. Entonces, capaz que no es tan necesario o obligatorio tener que ir a buscar semillas importadas, materiales importados. Pero además de eso, las marcas, muchas grandes marcas internacionales, multinacionales, tienen plantas acá en Argentina, justamente por el mercado que tiene. O sea, digamos que de Latinoamérica, Argentina es segundo de Brasil, entonces el segundo mercado más grande de Latinoamérica está en Argentina, entonces a las grandes marcas les conviene, es rentable. Entonces, si bien, como yo te digo, no es tan fácil acceder a materiales e insumos importados, lo que sí ya está disponible acá en Argentina no hace que sea tan necesario ir a buscar cosas de afuera. En otras industrias, yo conozco, por ejemplo, de muchas industrias, te digo, por ejemplo, de calzado, hay materiales básicos de las zapatillas que
si no lo conseguís afuera, no lo importás, no lo tenés y no pueden producir, porque acá en Argentina no hay y no lo consiguen de afuera y no les saben la importación y bueno, está mucho más complicado. En el campo, por suerte, ese problema no. Claro, y como vos recién mencionabas sobre la complejidad a la hora de adquirir maquinaria, sea de industria nacional o sean importadas, te quería consultar cómo afectaban las regulaciones financieras, ¿no? Para acceder al crédito y financiar así de repente la inversión al sector agropecuario. Sí, bueno, el sistema bancario funciona de una manera bastante compleja, tanto para productores medianos como para productores grandes. La cantidad de papeles y la cantidad de requisitos que tienen son cada vez mayores. Obviamente, a ver, convengamos que si una persona te va a prestar plata, tiene que poder confiar en vos. Pero la parva de papeles que hay que presentar, muchas veces son papeles y hasta piden información que ni los campos tienen. Y no digo que hay que inventarla, pero hay que buscarla hasta donde, en cualquier lado. Te piden, por ejemplo, los valores de la maquinaria, obviamente si tenés préstamos en otros bancos. Te piden estados contables, tanto presentes como proyectados. Te piden detalles de absolutamente todo, todo, todo. Bueno, justamente en el estudio contable donde trabajamos con mi papá, yo me dedico más a la parte de los impuestos en sí, a la liquidación de los impuestos, y él se dedica a todo este tipo de trámites. Por ejemplo, se dedica al tema de los bancos, a veces estas semanas enteras, preparando una carpeta de un cliente que le piden en el banco y hay que armarle el score crediticio, justamente por el tema del descubierto y todo ese tema, porque muchos de nuestros clientes tienen cuentas activas en bancos porque es necesario, necesitan sí o sí. Por ahí, para los que no conocen, de vuelta, el campo tiene la particularidad de que es un negocio 100% estacional. Ustedes en el campo hacen todo el gasto al principio, la compra de semilla, la compra de fertilizante, la compra de fumigador, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen que esperar recién después al final hasta cosechar, que después cosechar también es un costo enorme porque hay que contratar a una persona que vaya a cosecharlo, y si no tenemos la cosechadora hay que alquilar la cosechadora, entonces más todavía. Y recién cuando se vende la cosecha, puede pasar hasta, no te digo, un año, 2 años, puede pasar mucho tiempo. Recién cuando vendemos tenemos la plata, o sea, el retorno de nuestra inversión, por así decirlo. Cuando uno compra y vende bienes de cambio normal en mercaderías, compra y lo vende a la semana y capaz que cobra de contado o cobra un poco más adelante y es rápido el ciclo del negocio. En el campo tarda muchísimo tiempo, muchísimos meses o años. Entonces, también depende del cultivo, obviamente, ¿no? Si no, ya hablamos de uva, ahí ya se va mucho Sí, más. sí. Pero eso los bancos lo tienen en cuenta. Por eso tienen estas líneas de crédito o productos específicos de campo, como Nación Agro, o no sé, se me ocurre el tema de Galicia Rural. Cada uno de los bancos tienen su sección agro, justamente porque tienen que haber préstamos específicos para este tipo de estacionalidades, porque es un negocio que es altamente lucrativo, es altamente rentable, más allá de todos los temas impositivos y cargas impositivas que tiene el campo en Argentina, es altamente rentable, pero bueno, hay que bancar hacer la cadena, hay que esperar, hay que poner la plata y esperar y esperar y esperar. Pero bueno, algo que tiene el campo es que si la mayor incertidumbre, el mayor riesgo que tiene, que eso también obviamente radica en el tema de golpea con el tema crediticio, es el clima. Si te toca un año seco, no cosechás casi nada. Si te toca un año muy húmedo, capaz que tampoco cosechás casi nada. Entonces, medio que depende de muchas cosas. Si el clima acompaña, vas a cosechar y créeme que la cosecha, sea quien sea, a alguien se la vas a vender. No es como puede pasar que vos tenés ropa, por ejemplo, y no la podés vender porque no pegó o porque no se puso de moda, lo que sea. En el campo, todo lo que vos cosechás lo vas a vender. El tema es pasar, como digo, estos temas climáticos. Todo esto que yo te estoy diciendo como factores de riesgo, como factores de incertidumbre, se tienen que tener en cuenta y los bancos lo saben. Y como te digo, acá en Latinoamérica, Argentina es un país muy grande en cuanto a agronegocios. Antes era más grande, pero se fue achicando, ahora está creciendo un poco más. Hay mercado para muchas cosas, entre ellas este tema del mercado crediticio. Ahí los bancos tienen una rentabilidad bastante. Genial. Y yendo estrictamente tal vez a otra área donde quizás adelantamos, ni bien empezó la entrevista, en Ujú. donde
mencionamos ambos dos que el abogado y el contador suelen trabajar juntos, de repente me surge la duda de consultarte de qué manera crees que se interrelacionan, ¿no?, los aspectos contables y legales a la hora de administrar el agronegocio, ¿no? Sí, y la verdad es que los abogados actúan bastante en requisitos, sobre todo, como te decía, en casos de contratos, en casos de algún que otro litigio que pueda llegar a tener, pero después, por lo menos para los productores chicos y medianos, ahí el trabajo es casi exclusivamente del contador, casi exclusivamente, sobre todo porque pagan impuestos normales. Ahora después, ya en productores más grandes o hasta productores que terminan pasándose a una sociedad, terminan armando una sociedad, esos hay un montón, ahí es donde empieza así a tener mucho más labor el abogado. Es como que la curva de trabajo o de carga laboral, por así decirlo, es bastante más importante, bastante más pronunciada para el abogado a medida que crece la escala del negocio. O sea, al principio es casi inexistente el trabajo o muy poco el trabajo del abogado, como si es un productor muy chico. Si el productor ya va creciendo y es un productor muy grande, el trabajo del abogado es mucho, porque tiene que ya mantener y asesorar a la compañía de otra manera, porque ya es una compañía, ya es una empresa. En cambio, para los monotributistas, productores muy chicos y después a medida que va creciendo, el trabajo del contador está desde el principio y sigue estando, pero no es que crece tanto. O sea, una empresa o un productor grande tiene que cumplir más o menos con los mismos requisitos contables e impositivos a medida que crece la escala. Entonces, no sé si me expliqué bien. O sea, a medida que va creciendo la escala del negocio, el trabajo del abogado aumenta mucho más, el contador medio que tiene el mismo trabajo, sea un productor chico, grande, mediano. Puede ser un poco más por el tema de que haya nuevas actividades y hasta por ahí algún que otro impuesto más, pero Sí, sigue siendo. fue Sí, claro, la registración contable no tiene tantos es grises similar, como... los impuestos son los mismos. Claro, Sí. desde luego. Y esta es la anteúltima pregunta, Juan. ¿Qué cambios legales considerás necesarios para fomentar el crecimiento y la innovación en los agronegocios en Argentina? Sí, a ver, temas de cambios en su gran mayoría son temas impositivos, temas de derecho tributario, la verdad, y temas no solo de derecho tributario, sino también básicamente de los impuestos en sí. El problema principal del campo es la parte financiera, es la parte justamente de la disponibilidad de dinero, porque justamente hay que tener en cuenta lo que te decía al principio, lo que te decía hace un rato de la estacionalidad del campo. El productor rural compra y gasta, 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 y después cobra todo el final. Entonces, ¿qué es lo que vos ves ahí en ese momento? Que el tipo no tiene plata. La única plata que tiene la gasta, o hasta pide prestado, para gastar, 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 y después la plata la tiene recién disponible al final. Bueno, en todo ese transcurso de tiempo, el productor está pagando, junto con las compras, impuestos al valor agregado, IVA. Y paga IVA, y paga IVA, y paga IVA, y paga IVA. Bien, ¿eso qué hace? Que el tipo pague más de lo que tendría que pagar. ¿Okay? Bueno, eso financieramente los termina ahogando a los productores rurales. Terminan pagando por ahí más de lo que tendrían que pagar de manera adelantada, cobrando después recién al final, y ahí tiene recién ahí la disponibilidad de dinero. No hay en Argentina, no hay medidas impositivas o facilidades que se le den a estos productores para que tengan un poco más de liquidez, un poco más de disponibilidad de dinero efectivo, un poco más de plata justamente para crecer, para invertir en otras cosas, para comprar otros campos, para renovar la maquinaria, para modernizar su maquinaria, para poder producir más, para ser más eficientes. Muchas veces terminan laburando con lo que tienen, justamente porque no tienen, vos lo ves en los productores rurales y están todo el año sin plata. ¿Por qué? Porque recién cobran cuando venden la cosecha, y cuando venden la cosecha, ¿qué tienen que hacer? Tienen que pagar todas las deudas que tuvieron. La cantidad de gastos, de pagos que tienen que hacer los productores rurales en intereses bancarios, porque tienen su cuenta en descubierto o por los préstamos que tienen que tomar, es enorme, es enorme, es enorme, es gigantesco el gasto de intereses que tienen los tipos. Justamente, bueno, en gran parte, como te digo, este ahogo financiero que generan los impuestos, que genera el IVA, que genera otro tipo de impuestos, que generan las retenciones y percepciones de ganancias, por ejemplo, que te cobran por adelantado, el impuesto que asumen que vas a tener, que después si tenés o no tenés, a la FIP no le importa, te cobra por adelantado
pasado igual. Ha habido muchos líos acá en Argentina con el tema de las retenciones y percepciones al campo. En gran parte por esto, porque como te digo, te cobran por adelantado, te cobran todo por adelantado. Los tipos saben que en el campo tienen como una vaca lechera de recaudación, entonces cuando están viendo a quién le ponen un impuesto nuevo, a quién le ponen impuesto, a quién no le ponen un impuesto, casi siempre la opción es ir a cobrar un impuesto a campo, porque saben que ahí está la plata y van y le cobran por adelantado y después, bueno, que el tipo se arregle después para cobrar la cosecha. Tengo ejemplos de clientes que los tipos tienen 20, 30 millones de pesos de saldo a favor de IVA. Y voy a decir, bueno, saldo a favor, se supone que es bueno tener saldo a favor. No, no es bueno tener saldo a favor. El tipo tiene 20 millones de pesos inmovilizados en la FIP, porque la FIP no le va a devolver esa plata. Y es plata que pagó, que la tiene la FIP, y que no es plata que, por ejemplo, te den intereses, o sea, que es como si fuese un plazo fijo. Imagínate tener 20 millones de pesos en un plazo fijo, por lo menos ganás algo de intereses. Acá no, acá son 20 millones de pesos que están inmovilizados en la FIP, y la FIP hace lo que quiere con esa plata, ¿eh? Mientras tanto te lo come la inflación, Te ¿cierto? lo come, exactamente, te lo come la inflación y vos no puedes hacer nada. Esa plata está ahí, queda ahí y va a quedar. Ese tema de los saldos a favor de IVA en el campo es un tema súper común. Bueno, justamente por el hecho de que el campo, cuando vende a IVA 10,5, 10,5%. Y cuando compra al 21%. El IVA normal, el IVA que pagamos todos, de 21%. Entonces, claro, paga el doble y cobra la mitad. Entonces ahí tienes saldo a favor, saldo a favor, saldo a favor. Y dice, bueno, es como les digo, o sea, tener saldo a favor en un impuesto, contrario a lo que piensa mucha gente, que piensa que es algo bueno, la verdad es que no. Justamente eso significa que vos estuviste pagando por adelantado algo y te estás beneficiando de la FIP. El campo es el principal beneficiario, el principal contribuyente en toda la República Argentina. En gran parte, el IVA, que es el impuesto, si googlean, es el impuesto que mayor recaudación genera, en gran parte es por esto, Así por el IVA es. del campo. Y ya que estamos hablando de impuestos, voy a otro pilar fundamental impositivo que es el impuesto a las ganancias. Te quería Ujú. consultar, tal vez, si modificarías algo sobre la primera categoría que es la renta del suelo. Si juega un Bien. rol negativo para el campo, no tanto. No, no tanto lo que es primera categoría. Lo que sí modificaría mucho es la parte de tercera categoría, o sea, el campo, renta del suelo es más que nada la parte de alquiler, lo que entra en primera categoría. Lo que entra en tercera categoría, que es lo que se explotaciones unipersonales o las empresas, ahí es donde entra la gran parte de la renta del campo. Pero, a ver, a mí me parece que lo más conveniente con el tema del campo, sobre todo, es que justamente se tenga en cuenta. A mí me parece que ya lo tienen en cuenta y no lo quieren llevar a cabo justamente por el tema de que se están beneficiando. Pero tener en cuenta, como digo, este tema de la estacionalidad del campo. Los tipos tienen la plata recién cuando cosechan, cuando cobran. Que no se ahogue tanto el campo con las retenciones y percepciones. Que bueno, después habrá que ver el tema de las retenciones y percepciones si son buenas o no. La verdad es que yo estuve hablando con muchos productores rurales cuando estuve trabajando mi trabajo de la tesis de maestría, y algunos me decían que en realidad las retenciones y percepciones son buenas para ellos porque si no se olvidan de pagar. Imagínate, por ejemplo, que hacen una venta ahora, en junio de 2024, y esa venta del impuesto a las ganancias lo pagan recién en junio de 2025, en un año. Y la verdad es que, bueno, cuando uno vende, tiene la plata y dice, bueno, esta plata ya es mía, hago lo que quiero con la plata. Perfecto, pero vos pensás que vas a tener que pagar un impuesto sobre esa plata. ¿Y cuándo lo vas a pagar? En un año. ¿Y vos te vas a acordar en un año de esa plata, guardarla y pagarla en un año? Bueno, a ver, si hay alguien que está muy bien, con una planificación fiscal muy eficiente, muy eficiente a ver, y muy programado, decir, bueno, mira, estoy vendiendo tanto, el 35% que es la parte de la ganancia la voy a guardar, perfecto, y la invertí, que capaz hasta puedes hasta dejarla invertida por un año, perfecto. La verdad es que eso no lo hace nadie, sobre todo en el campo, como te digo, con los abogados que están financieramente, esa plata ya la usan para otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un año, cuando tengan que pagar el impuesto a la ganancia de esta venta, la plata no la van a tener. Entonces, las retenciones y percepciones, un poquito que ese problema lo evitan. Yo creo que son temas que alguien tendría que alguien tendría que sentarse a hablarlo porque es complicado, es muy complicado para el campo la cantidad de impuestos que tienen que pagar.
pagar. Y bueno, IVA y ganancias son dos impuestos que financieramente los afectan negativamente. Y por último, Juan, ¿qué pregunta te hubiera gustado que te haya hecho? Bueno, mira, con el campo hay mucho, la verdad que es súper interesante, hay un montonazo de cosas que se pueden hablar. Mencionar recién al final el tema del régimen de retenciones y percepciones, yo creo que ahí hay un foco bastante importante de temas que se pueden hablar, que pueden dar lugar después a este principio de reforma tributaria que mucha gente está diciendo que hay que hacer. Porque a mí me parece que se está subestimando y se está pasando por alto de que el campo es primero el principal contribuyente a impuestos, o sea, los impuestos de la Argentina, y además es es el creador de riqueza y el creador del Producto Bruto Interno más grande del país. Esto le guste a quien le guste, y es histórico. Esto desde la creación de la República Argentina, el campo siempre fue el motor impulsor del país, y en la pandemia, cuando nadie podía laburar, el campo seguía laburando, nunca para. Y no es algo que lo digo de manera despectiva, todo lo contrario, es admirable. Los tipos se levantan todos los días a las 4 de la mañana religiosamente, domingo, feriado, llueva, truene, haya huracanes, lo que sea, los tipos se levantan todos los días a las 4 o 5 de la mañana, se suben al tractor, suben al cosechador y tienen que laburar. Y es lo único que hacen y lo único que saben hacer. Ellos saben que pase lo que pase en temas políticos, macroeconómicos, los tipos se levantan y tienen que ir a laburar y van a seguir laburando. En el campo siempre hay trabajo, en el campo siempre hay riqueza. Por suerte en Argentina la hubo y la va a seguir habiendo porque es un país que de manera que en los agronegocios siempre fue pujante, pero más que nada gracias a la gente. Yo creo que ese tipo de temas hay que discutirlos, yo creo que al campo hay que darle mucho más beneficio de los que tiene, hay que incentivarlo mucho más. Tendríamos que también, de alguna manera, no sé si la imagen del campo, no sé si históricamente se la estuvo perjudicando, como que se lo está poniendo al productor rural o a la gente de campo a veces medio como bruta, y la verdad que no es así. Son gente con títulos ya de posgrado terminado y están trabajando en el campo, y son esa gente básicamente los que llevan los avances tecnológicos. Hay temas también de educación que a veces se pasan por alto, que por ejemplo, hemos estado hablando, por ejemplo, temas de contratos o temas impositivos a veces para monotributistas, que voy a decir, bueno, ¿por qué un monotributista no puede llevar sus impuestos solo? ¿Y por qué necesita sí o sí un contador? Y bueno, te pones a pensar, y mucha gente de esa que está en el campo, sobre todo peones, a veces no tienen ni el primario terminado. Entonces, que encima le pongas a explicar cómo funciona el monotributo, el tipo no capaz no sabe cómo funciona la computadora en el contador. Pero bueno, y por último, algún otro tema que podríamos haber hablado, que esto muchos se quejan de campo, ¿eh? Este tema de que muchas veces lo que elaboran las leyes, lo que elaboran los registros, lo que elaboran todas estas limitaciones a campo, no cruzaron nunca la General Paz. No saben lo que es una vaca, no saben cómo se manejan en el campo, no saben los desafíos, no saben los problemas que tienen. O hasta a veces dicen, yo vengo del interior, vengo de, qué sé yo, vengo de una provincia del interior y que qué sé yo. Los tipos capaz que vivieron en un country en cualquier ciudad, y no por variar, imagínate que vienen de, qué sé yo, de Salta. Vienen de un country de Salta y el tipo no tiene ni idea de lo que es el campo. O sea, de ahí se tomó un avión a Buenos Aires y chau. Como digo, creo que al campo se lo tendría que empezar a considerar un poquito mejor. Olvídate el tema político, esto no es de ningún color político, ninguna bandera. Creo que las leyes que rigen al campo, que están regulando el campo, muchas veces están hechas por gente que, como te digo, no quiero caer en la típica de decir tipo, están hechas por porteños, porque bueno, mucha gente que no son de capital, pero están hechas por mucha gente que nunca pisó un campo, no sabe lo que es un campo, y solamente ve el campo, como decía más temprano, como una vaca lechera, que literalmente es ir y ordenar plata, porque saben que ahí está. Pero está ahí porque laburan. Si los tipos de repente dicen no laburamos más, ahí te quiero ver. Ahí, si el campo dice no laburamos más, no sabes lo que puede llegar a ser este país de malo, de pobre. Pero bueno, Lean, yo creo que esos temas serían como, la verdad que temas sobran para hacer otra charla, dos, tres Cuando charlas vos más. gustes, las puertas siempre van Hay, a estar hay, abiertas. hay un montón, pero esos son los temas ahora que se me ocurren, pero bueno, me siento media hora y se me van a ocurrir 10, 15 temas más porque es súper, súper interesante. Es algo a lo que me dedico. Yo me dedico a
la parte positiva de agronegocios a la parte de impuestos agropecuarios desde hace ya 8 años, desde que me recibí. Hice la maestría en agronegocios porque justamente por lo que me interesa y me gusta el tema. Y bueno, en lo que es la práctica, en lo que es el procedimiento del día a día, creo que con mi viejo cubrimos todos los aspectos habidos y por haber. Y bueno, con los años vas aprendiendo muchísimo. Para la gente que te esté viendo, ¿cómo se llama tu estudio contable? No, es un estudio contable familiar, Gallo e Hijos. Estamos ahora, mi viejo vive y labura en Provincia de Buenos Aires, en el partido 25 de Mayo. Yo acá en Capital Federal hago más que nada remoto mucho laburo de impuestos, pero nos enfocamos más que nada en impuestos agropecuarios, cualquier tipo de productores rurales, de cualquier tamaño. Y la verdad, por suerte nos da bastante trabajo, nos da trabajo la verdad también porque hemos laburado bien, porque mi viejo empezó con una cartera de clientes de 2 o 3 clientes y ahora ya tenemos más de 70, 80, no estoy seguro del número, pero está ahí. Entonces, si crecimos tanto es por... Es por algo. La verdad que sí es por algo porque te pones a pensar, Lean, y desde que nosotros nos creamos, desde que yo me recibí, no salimos de la crisis constante económica, no hubo ningún momento en el que vos dijeras, che, qué bien está creciendo el país, hay más laburo, hay más negocio. Estamos en crisis constante desde que me recibí y con esa crisis y todo tenemos cada vez más trabajo, así que no me quiero imaginar si el país le empieza a ir mejor. Buenísimo, Juan. ¿Qué título le pondrías a esta entrevista? Y a mí me parece que un buen título sería desafíos actuales de los agronegocios argentinos en materia legal e impositiva. Se dice Buenísimo, muy largo. buenísimo. Ese va a ser. Muchas gracias, Juan. Dale, te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a vos.